Mis hermanos, en esta noche vamos a iniciar el estudio de un nuevo capítulo de nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Vamos a iniciar el estudio del capítulo 14, que lleva por temática desarrollada en este capítulo 14 de la fe salvadora, de la fe salvadora. Y cuando nosotros hablamos de fe, estamos hablando de un tema vital, de importancia, porque las Escrituras nos enseñan que la fe es necesaria para ser salvo. Acompáñame, por favor, en la Biblia, a Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. Allí encontramos que nuestro Señor dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que este es un tema vital. Si la fe es tan esencial para nuestra salvación eterna, resulta evidente la gran importancia de comprender desde una perspectiva bíblica en qué consiste la fe salvadora, la fe salvadora. Y eso es precisamente lo que los editores de la Confesión de Fe dejaron plasmado en el capítulo 14 de la Confesión acerca de este tema, la fe salvadora, o también conocida como la fe verdadera, la fe verdadera. Y en esta noche vamos a estudiar el párrafo 1. El párrafo 1 son 3 párrafos, este capítulo 14. En esta noche vamos a estudiar el párrafo 1, que expone la fuente u el origen de dicha fe y cómo ésta se desarrolla y cómo ésta se fortalece. Eso es lo que trata este párrafo 1, el origen de la fe salvadora y su desarrollo. El origen, el agente involucrado en la fe, en el origen de la fe salvadora, y los medios que utiliza para el desarrollo y el fortalecimiento de dicha fe. Y es importante tener presente lo siguiente: cuando iniciamos el estudio de la sección más grande que encontramos dentro de nuestra confesión de fe, que es la estructura que inicia con la exposición del capítulo 7, que es el capítulo acerca del pacto, esa estructura abarca el aspecto principal o, digámoslo así, central de la confesión. Cuando iniciamos ese estudio de ese pasaje más grande, de estos bloques de capítulos que hemos venido estudiando, expresamos que esa sección podíamos dividirla de esta manera. En el capítulo 8 se habla acerca de Cristo, quien es el mediador del pacto. En el capítulo del 10 al 13 nos enfocamos en lo que llamamos los actos divinos de Dios, los actos divinos, lo que se conoce en la relación al pacto de gracia, el aspecto unilateral del pacto, es decir, Dios es quien realiza las acciones, el llamamiento, es Dios quien llama, es Dios quien justifica, es Dios quien adopta, es Dios quien santifica. Eso lo hemos venido estudiando, eso es lo que se desarrolla en torno a el resultado de la obra del mediador. Pero a continuación e iniciando desde esta noche con esta exposición del capítulo 14, la confesión entra a exponer los actos de fe, el arrepentimiento, las buenas obras, la perseverancia, la seguridad. Y estos aspectos pueden ser relacionados como la respuesta del hombre al actuar de la gracia divina, la respuesta del hombre al actuar de la gracia divina. Y esto va a recorrer del capítulo 14 al capítulo 18 de nuestra confesión de fe. El aspecto dentro del desarrollo de la redención, donde el hombre está involucrado, eso es importante decirlo, pero siempre teniendo presente que en dicho proceso es Dios quien permite que se realice la acción, la respuesta del hombre, la respuesta del hombre. Porque nadie puede ni creer, ni arrepentirse, ni hacer buenas obras, ni perseverar, o de tener seguridad en torno a su salvación
fuera de la capacitación que Dios da para poder ser desarrollados todos estos actos. Es de esta manera entonces que todas las bendiciones de la salvación van a encajar dentro del marco pactual, A esta estructura dentro de nuestra confesión es que ahora nos adentramos. Y en torno a este esquema de la conformación de nuestra confesión, Richard Müller expresa lo siguiente: dado que el pacto es ordenado únicamente por Dios y la humanidad caída no puede entrar en él a menos que Dios proporcione la gracia necesaria para regenerar la voluntad y atraer a una persona al pacto, el pacto inicialmente es unilateral. Pero una vez que un individuo es atraído al pacto y la voluntad es regenerada, se requiere responsabilidad bajo el pacto y específicamente obediencia fiel a la voluntad de Dios, y el pacto aparece entonces como bilateral. Como Jane Renihan expresa, mientras lo divino siempre tiene prioridad, lo humano no puede ser descuidado. Mientras lo divino siempre va a estar presente, en la respuesta al acto de gracia divina, lo humano tiene que ser expuesto, tiene que ser enseñado, tiene que ser vivido, no puede ser descuidado, como señala Jane Renihan. Así que, habiendo entrado entonces mirando a la estructura que ahora nos adentramos dentro de nuestra confesión de fe, vayamos y leamos entonces el párrafo 1 de este capítulo 14 de la fe salvadora. El párrafo 1 dice así, que es el párrafo que vamos a estudiar en esta noche: la gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra, por medio de la cual también, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios establecidos por Dios, es aumentada y fortalecida. Este es el párrafo que vamos a estudiar en esta noche. Y es muy fácil ver la estructura que tiene este párrafo. La estructura es muy simple. Primero, el párrafo se enfoca en señalar el origen divino de la fe salvadora. El origen divino de la fe salvadora. Y la otra parte del párrafo es los medios utilizados para el nacimiento, fortalecimiento y desarrollo de la fe salvadora. Así se divide este párrafo. Así que no nos vamos a dejar tentar en adentrarnos a exponer la naturaleza de la fe, lo que es la fe, sino que en esta noche, guiados por la confesión, vamos a adentrarnos en estos dos temas: el origen divino de la fe salvadora y los medios que Dios utiliza en torno a su nacimiento, desarrollo y fortalecimiento de dicha fe. Iniciemos por la primera parte del párrafo, que se enfoca en exponer cuál es la fuente, cuál es el origen divino de la fe salvadora. La fe que lleva a la salvación, hermanos, no es una característica natural del hombre. Es decir, la fe que lleva a la salvación no surge de él. El hombre no es la fuente de dicha fe. De allí la importancia que nuestras confesiones inicien diciendo la gracia de la fe. Eso es lo primero que inicia diciendo el párrafo 1, la gracia de la fe. Porque esa expresión enfatiza que esa fe es algo dado, y dado sin merecimiento alguno de nuestra parte. Esa expresión con que inicia ya nos está diciendo muchísimo en torno a este tema vital de la fe. Y alguien podría preguntarse, bueno, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué tiene que iniciar así la exposición de la confesión cuando hablamos acerca de la fe que lleva a la salvación? Es importante, pues siempre han existido aquellos con tendencia, podríamos llamar teológicamente pelagiana, es decir, con la tendencia de colocar al hombre como el centro de todo. Siempre ha existido la tendencia de señalar que la fe es una respuesta hacia Dios que el hombre puede realizar sin una asistencia celestial, que el hombre tiene la capacidad por sí mismo, al entender la verdad que se le está siendo expuesta, surgir de él y responder ante esa exposición con fe.
Bueno, la confesión al arrancar diciendo la gracia de la fe quiere dejarnos claro que la fuente realmente no se encuentra en el hombre. Y esto fue tan importante que David Dixon se preguntaba en la época donde se desarrollaron nuestras confesiones lo siguiente: ¿no se equivocan los pelagianos que sostienen que la fe es algo natural, quienes atribuyen su existencia, la existencia de la fe a nosotros mismos y a la fuerza de nuestra naturaleza corrupta? Y él responde: claro, se equivocan. De allí, entonces, ¿por qué se inicia con esta expresión nuestra confesión de fe? La gracia de la fe, es un importante inicio cuando hablamos de la fe salvadora. Es tan importante porque también va a desligar algún tipo de mérito que alguien pueda señalarse a sí mismo en torno a su salvación. Casi siempre cuando se hablan de aspectos soteriológicos y cómo alguien llega a la fe en Jesucristo, las personas pueden decir, bueno, yo tuve fe y esta persona no tuvo fe, como dándose algún tipo de mérito propio o de algo que surgió de él, que de alguna manera avala ese aspecto de salvación dado por el Señor a él. Bueno, la expresión, la gracia de la fe, de una vez derrumba ese concepto de algún tipo de mérito propio en torno a la salvación misma. Hermanos, creer, como expresa el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 19, un texto que todos conocemos. Pablo dice allí que se nos ha concedido a causa de Cristo no solo creer en Él, es una concesión. Creer en Jesucristo es una concesión, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 19. No solo creer en Él, sino también padecer por Él. Pero me quedo en la primera parte de lo que dice Pablo. Creer en Jesucristo es una concesión. De allí lo importante que diga la gracia de la fe. Porque la gracia es un favor que no se merece. Es algo concedido, es un regalo, es un don de parte de Dios. Otro error que la confesión en el inicio del párrafo va a combatir era y es el de los arminianos, quienes, aunque aceptaban que la fe era un don divino, un regalo, inconsecuentemente negaban que fuese destinada según los propósitos divinos. Si es un regalo divino, pues al ser un regalo divino es porque Dios tiene un propósito con eso que está regalando. Los arminianos decían, si es un regalo divino, pero realmente no se puede vincular a algún propósito que Dios tenga con ello. Por eso Dixon también pregunta, ¿no se equivocan también los arminianos que aunque conceden la fe como un don de Dios, niegan que la fe sea dada según la voluntad precisa de Dios para la salvación de algunos hombres? De allí que después de expresar que la fe procede de la gracia de Dios, la confesión señale lo siguiente en este párrafo 1. La gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados. Los elegidos son capacitados. Hay un propósito divino. Este regalo es para los elegidos de Dios. Los elegidos de Dios. Cuando uno viene estudiando, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, uno llega a Hechos capítulo 13, versículo 48. En Hechos 13, el apóstol Pablo y Bernabé han entrado a la ciudad de Antioquía de Pisidia y han entrado a una sinagoga a enseñar. Y bueno, expone de una manera maravillosa el apóstol Pablo la realidad de cómo las escrituras del Antiguo Testamento exponían acerca del Cristo y que Jesús de Nazaret era el Cristo prometido. Bueno, Lucas nos dice como si fuese algo natural, como expresa el teólogo Wayne de Gruden, que lo siguiente en Hechos capítulo 13, versículo 48. Lucas dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Creyeron todos los que estaban destinados para la vida eterna, los elegidos de Dios. De allí la importancia entonces que la confesión entonces también enfatice este aspecto. Es un regalo divino y si es un regalo con un propósito, es dado para los elegidos de Dios. La gracia de la fe, por medio de la cual
los elegidos son capacitados. Joel Beeke expresa lo siguiente en torno a este punto. Él dice: la fe salvadora no es algo que resida en algún grado en toda la humanidad, y por lo tanto solo necesita ser estimada o dirigida al objeto adecuado. Pablo escribe: no todos tienen fe, en 2 de Tesalonicenses 3:2. Y la piedad y la vida eterna pertenecen a aquellos que tienen la fe de los escogidos, como dice Pablo en Tito 1:1. La fe salvadora no es común entre los hombres, dice Vicky, sino posesión especial de aquellos a quienes Dios ha escogido. Así que el inicio de nuestra confesión en el párrafo 1, cuando habla de la fe salvadora, lo que hace es ir en contra de posiciones erradas que existían en el siglo XVII, pero que siguen existiendo al día de hoy. Es muy actual lo que dice nuestra confesión de fe. Ahora, ¿qué es lo que capacita la gracia de la fe en los elegidos de Dios? ¿Qué es eso de esa capacitación? La confesión lo expresa. Dice: la gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados ¿para qué? Para creer para la salvación de sus almas. Como bien expresa el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, ni lo puede hacer, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre es un ser incapacitado naturalmente en torno a las cosas de Dios. Por eso necesita la capacitación de Dios para que crea, para que confíe. El pastor y teólogo bautista Mark Seiber dice: la adversión del hombre a la verdad es tan fuerte que este sesgo debe ser superado por una fuerza persuasiva que sea más fuerte que el prejuicio de su propio corazón. Hermanos, solamente con este inicio del párrafo no de darle gloria a Dios. Si yo creo en Cristo es porque el Señor nos ha dado el regalo precioso de que podamos creer en Él. El apóstol Pablo también nos enseña en la carta a los Efesios que el hombre está muerto a las cosas de Dios, muerto en delitos y pecados, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Así que sin duda necesitamos la gracia divina para tener la capacidad de creer. Así que una primera y rápida definición de lo que es la fe es que la fe es creer, tener confianza. Esa es una definición. Ahora, ¿qué es la fe en sí? Lo vamos a desarrollar si es la voluntad del Señor la próxima semana. Pero aquí básicamente podríamos dar una primera definición de lo que es la fe. La fe es creer, confiar. Cuando yo expreso yo tengo fe, estoy expresando yo creo, yo confío. Pero ahí mismo surge el cuestionamiento: ¿creer en qué? ¿Creer en qué? Y esta es una pregunta importante, amados hermanos, porque hay tipos de fe, hay creencias que no son de las que está hablando este párrafo. Muchas personas pueden decir: yo creo en Jesús, pero ese creer en Jesús no está acorde con lo que está hablando este capítulo 14 en torno a la fe salvadora. De allí que tenga que colocársele, digámoslo así, una adición a la expresión fe. Estamos hablando de la fe, pero de la fe salvadora. Estamos hablando de la fe, pero de la fe verdadera. Hay tipos de fe que no podemos catalogar como fe verdadera, fe salvadora. No está vinculada a la salvación de las almas. Es más, muchos de estos tipos de fe pueden vincular en alguna manera a Cristo y seguir siendo tipo de fe falsas, fe que no llevan a la salvación. Miremos unos ejemplos de la Escritura de esto que puede sonar duro. ¿Cómo así que hay tipos de fe en Cristo pero que no llevan a la salvación? ¿En qué sentido? Bueno, miremos algunos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, el apóstol Juan nos dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre,
Y allí el apóstol Juan utiliza la palabra griega pistis, de creer, de confiar. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Muchos creyeron porque Jesús hacía grandes milagros y entonces, este sin duda alguna es alguien especial. Y se maravillaban por las señales que se hacían. Pero dice Juan, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así que la fe de los aquí señalados en este pasaje de Juan 2 es la falsa fe que se centra en sacar provecho de lo temporal, de lo material, de la supuesta confianza en Jesús, pero en torno a los hechos maravillosos que hacía. Y hermanos, con temor y tristeza yo expreso que esta es la fe de muchos que se hacen llamar cristianos al día de hoy. Siguen a Cristo por un interés de aspectos temporales. Y esa no es la fe salvadora. Este pasaje de Juan nos dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos, no creía en ellos. Otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, dice, pero Jesús no confiaba en ellos. O la Nueva Versión Internacional dice, Jesús no les creía. Ellos estaban engañados creyendo que tenían fe en Jesús, pero el mismo Señor desacredita ese tipo de fe que habían colocado en Él. Cuando una congregación enfatiza el aspecto de señales para supuestamente encender la confianza, la fe de las personas en Jesús, están haciendo un gran daño, porque las personas se van a enfocar en los supuestos eventos maravillosos y en eso se enfoca su fe. Otro pasaje que nos enseña sobre una falsa fe es Juan capítulo 8, versículo 30. Dice Juan, hablando él, nuestro Señor, muchas de estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él, pero no como su Salvador. Muchos creyeron en él como una persona especial, como un gran maestro. Cuando el Señor Jesucristo a estas mismas personas de Juan capítulo 8:30 los va a confrontar con sus pecados, estos mismos van a querer matar a aquel que habían dicho que creían en él. En Juan capítulo 8, versículo 44, ahí más adelante dice, el Señor Jesucristo les dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Y en el versículo 59 se nos enseña, entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Ese tipo de fe era una fe falsa. O también tenemos otro pasaje en Hechos capítulo 8, versículo 13, con el llamado Simón el mago de Samaria. Dice Lucas, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Su fe, el de este hombre, se basaba en esas grandes señales que Felipe hacía. Pero cuando vino Pedro y Juan, desnudaron la realidad de su ser, realmente, en qué había colocado su fe este hombre. Así que nada de esto es una fe salvadora, nada de esto es una fe verdadera que lleva a la salvación. También muchos creen que la fe es una especie de poder interno que tienen los cristianos para llegar a poseer sus deseos. La fe como un misticismo, la fe en sí mismos, declaro en fe. Y eso también es un error, esa no es la fe verdadera, no es la fe salvadora. Como expresa el teólogo norteamericano Wayne Grudem, fe se asocia en ocasiones hoy para referirse a un compromiso casi irracional, a algo a pesar de la fuerte evidencia que existe en contra, una clase de decisión irracional a creer algo que estamos bastante seguros que no es verdad. No, mis amados hermanos, la fe de la que habla el párrafo que estamos estudiando es aquella que lleva a la salvación de las almas. Así lo expresa el inicio de este párrafo. La gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas. Esa es la fe verdadera. Esa es la fe verdadera.
Así que de la fe de que estamos hablando es la capacidad en creer en la única provisión dada por Dios para la salvación del hombre, Jesucristo. Y cuando hablamos de creer en Jesucristo, siempre tienes que meterte en tu cabeza, creemos en su persona y su obra. Cuando pienses en Cristo, cuando pienses en la fe, piensa en quién es Él y en la obra que realizó. Si tú desligas esta unión, entonces tú no vas a tener una fe correcta, porque si aquel hombre no fuera Dios hecho hombre, su obra no tendría el peso que tiene en torno a nuestra salvación. Así que cuando hablamos de la fe salvadora, estamos hablando de la capacitación de creer en la única provisión dada por Dios al hombre para ser salvo. Sin esa capacitación divina, el hombre por su estado natural de muerte espiritual, le es imposible colocar su mirada en Cristo en un sentido salvífico. Tal vez lo pueda llegar a ver como un gran hombre, especial, moral, misterioso, pero nunca lo podrá vincular como el salvador de sus almas. No lo podrá hacer. La fe salvadora, lo que otros llaman la fe verdadera, es aquella que se centra en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo dicha persona y obra se relacionan con nuestras vidas. Ahora, ¿cómo puede originarse esa fe en nuestro ser? Si nosotros todos los hombres nacemos en un estado de incapacidad en torno a las cosas de Dios. ¿Cómo podemos confiar en una persona que no vemos? ¿Te has preguntado algún momento? La fe en Cristo para nosotros es tan fuerte, hermanos, tan real. Es nuestra existencia está vinculada con Él, que a veces se nos olvida de cómo podemos tener esa convicción que llega al nivel de dar nuestra vida literalmente por nuestra fe en torno a alguien que no vemos. ¿Cómo podemos confiar en una persona que no vemos? Una persona que vivió hace miles de años atrás, en una cultura tan alejada de nosotros. ¿Cómo? La confesión enseña que llegamos a poseer esa fe gracias al mismo Señor Jesucristo, quien por medio del Santo Espíritu vincula nuestra existencia con Él. El Espíritu Santo, entonces, amados hermanos, es el agente divino que nos capacita para tener fe. El Espíritu Santo es el agente divino que nos capacita para tener fe. La confesión expresa la gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Hermanos, este actuar del Señor ya lo hemos estudiado cuando estudiamos el capítulo 8 que hablaba del mediador, del pacto. Allí, en el párrafo 8 de ese capítulo 8, leímos: a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, Él ciertamente y eficazmente les aplica y imparte la misma, haciendo intercesión por ello, uniéndolos a sí mismo por su Espíritu. Uniéndolos a sí mismo por su Espíritu. Hermanos, como vamos a ver la próxima semana, la fe salvadora es vincularnos a Cristo. Es como si fuéramos y nos metiéramos dentro de Él. Nuestra asistencia está en Él. Por eso el bautismo es la expresión de lo que acontece. Morimos con Él y surgimos a una nueva vida con Él. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, porque nuestro evangelio les llegó a ustedes, tesalonicenses, no solo con palabras, sino también con poder. Es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Creo que esta es la nueva versión internacional. Es decir, lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses es: miren, ustedes creyeron a lo que nosotros anunciamos, no fue por ustedes,
Fue por la acción del Espíritu Santo que tomó esas palabras y las convirtió en ustedes en convicción. Por eso me gusta esta versión, en convicción. La vida del creyente es en torno a convicciones. Así que, como hemos visto, la primera parte de este párrafo 1 del capítulo acerca de la fe salvadora se ha enfocado en señalar, se ha enfocado en exponer el origen divino que tiene la fe salvadora. El origen divino que tiene la fe salvadora. Como expresa Jane Renihan, aunque el enfoque de los capítulos 14 al 18 está en las acciones humanas, como lo vimos al principio, no debemos convertirnos en pelagianos al hacerlo. Es solo por el don divino de la fe que los elegidos están para recibir la salvación eterna. Es solo por el don divino de la fe que los elegidos están capacitados para recibir la salvación eterna. El primer texto de soporte que utilizaron los editores de la Confesión para avalar todo lo que han expuesto en esta primera parte del párrafo 1 en torno a la fe salvadora, lógicamente tenía que ser Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El apóstol Pablo aquí está vinculando a tanto la fe como el resultado de ella, la salvación, como regalos divinos, como dones divinos. El segundo texto fue 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Allí el apóstol Pablo dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y este pasaje nos da entrada a exponer el medio instrumental que Dios utiliza para dar la fe. El medio instrumental que Dios utiliza para dar la fe, que Dios utiliza para fortalecerla, que Dios utiliza para desarrollarla. Leímos ahorita en 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Conforme a lo que está escrito, creí. Y es que, hermanos, el medio ordinario, es decir, el medio común que el Santo Espíritu de Dios utiliza para crear la fe en el elegido de Dios, es la bendita palabra de Dios. Y así lo expresa nuestra confesión de fe. Dice, y es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra. Es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra. No sé, hermanos, desde este púlpito, ¿cuántas veces hemos repetido lo siguiente? Nosotros no podemos desvincular a la acción del Espíritu Santo de la palabra de Dios. No lo podemos desvincular. Siempre en torno al obrar del Espíritu Santo está vinculado con la bendita palabra del Señor. Hemos señalado el peligro de desunirlas. Si tú enfatizas el accionar del Espíritu Santo sin vincular la palabra del Señor, estás hablando de un misticismo. Pero si tú vinculas en la palabra del Señor sin la acción del Espíritu Santo, estás hablando de intelectualismo seco y muerto. Así que el principal medio, el medio que ordinariamente utiliza el Santo Espíritu de Dios para crear la fe en el corazón de los elegidos, es la bendita palabra del Señor, las Escrituras. Pero, hermanos, aquí, en este párrafo 1 del capítulo 14 de la fe salvadora, el énfasis que quisieron señalar los puritanos, los desarrolladores de nuestras confesiones de fe del siglo XVII, Westminster, Saboya, Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, el énfasis que quisieron señalar es en el ministerio de la palabra, es decir, en la labor que cumple el predicador de exponerla desde el púlpito. Eso es lo que quisieron señalar con la expresión ministerio, servicio de la palabra. Jay Renihan expresa:
Cuando la confesión dice, es obrado ordinariamente por el ministerio de la palabra, esta es una frase técnica que se refiere a la predicación de los ministros designados por Cristo. La fe tiene un origen divino a través de la palabra. Para recibir la salvación, las personas deben conocer la verdad, reconocerla y apropiarse personalmente de ella. Hermanos, los editores de la confesión querían resaltar la labor que desde el púlpito se realiza en torno a este tema vital de la vida cristiana. John Owen lo expresó de esta manera. El primer gran deber del ministerio con referencia a la iglesia es la dispensación de la doctrina del evangelio para su edificación. Este es el principal medio señalado por Cristo para la edificación de su iglesia, aquello por la cual la vida espiritual es engendrada y preservada. Así que, donde esta obra se descuida, allí la iglesia de Cristo es despreciada. Y hermanos, es trágico lo que ha acontecido en el último siglo, en medio de muchas llamadas iglesias cristianas, donde la emoción, las lágrimas a través de una melodía, testimonios personales han desplazado la exposición de la verdad divina. Hace un mes atrás, una persona que llegaba por primera vez, al finalizar el culto, me dijo, yo casi salgo corriendo de aquí. Y yo le dije, ¿por qué? Porque empezaron con los himnos. No le gustaron los himnos. ¿Y por qué no le gustaron los himnos? Porque las personas se han acostumbrado a que el inicio de un culto sea el movimiento de emociones. Muy poco le importaba lo que la letra del himno expresaba, sino lo que la música pudiera generar en su ser. Eso era lo importante, y eso es un buen resumen de lo que ha acontecido en la iglesia de hoy. En torno al principal medio utilizado por Dios para crear la fe en sus elegidos, los editores de la confesión tomaron como textos de prueba Romanos capítulo 10, versículo 14. El apóstol Pablo allí indica, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y el otro texto era el de más adelante, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe surge del oír la bendita predicación de la palabra de Dios. El apóstol Pablo señala que es imposible llegar a la fe sin que alguien se vea afectado por la enseñanza escritural. Nadie va a llegar a la fe salvadora estando, como el pastor Gabriel muchas veces expone, parado en medio de un lugar y de un momento dijo, tuve fe en Cristo. Eso no sucede. Tiene que ser expuesto mediante la palabra del Señor. Cualquier tipo de creencia desvinculada con la exposición de la Escritura no es sino emocionalismo pasajero o fe en algo diferente al Cristo prometido. Calvino expresó, Dios no puede ser invocado sinceramente, excepto por aquellos a quienes, mediante la predicación del Evangelio, se ha dado a conocer su misericordia y disposición, explicado familiarmente, señalaba Calvino. Y nosotros podemos ver el énfasis que quisieron dar los editores de las confesiones de fe del siglo XVII, nuestras confesiones de fe. Nosotros podemos ver ese énfasis en esa convicción de la importancia del ministerio de la predicación de la palabra en la iglesia local, trayendo lo que Nehemías Cobbs, que como lo hemos explicado muchas veces, muy posiblemente fue el principal editor de nuestra confesión de fe, expuso en medio de la ordenación de un hombre para el ministerio de pastor. Nehemías Cobbs, en medio de la ordenación de un hombre para el ministerio de pastor, que lógicamente vincula con fuerza, con poder, la enseñanza de la palabra, dijo lo siguiente: el ministro debe ser la boca de Dios para el pueblo,
para entregar su mensaje de Dios y hablarles en su nombre. Es eminentemente la obra y ocupación de un pastor predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender y exhortar con toda longanimidad y doctrina. Son ministros del Nuevo Testamento que deben dispensar los misterios de Dios a su iglesia. Que vuestro cuidado sea ocuparos de las almas y conciencias de los hombres, sabiendo que es la salvación de las almas por las que trabajáis, señalaba Nehemías Cobbs. Así que los editores de nuestras confesiones del siglo XVII entendieron que la fe en su primera instancia es ordinariamente el fruto del ministerio de la predicación dado en la iglesia local. Esa era la convicción y de allí el énfasis de este párrafo 1. La iglesia reunida era el lugar donde normalmente estaba presente esta bendición. Vicky expresa lo siguiente: aunque Dios podría ejercer su poder, antes de leer esto voy a leer un pasaje que no lo tengo allí. Aunque Dios podría ejercer su poder para crear fe a través de cualquier medio que elija, es muy apropiado que la fe en Cristo se produzca a través de la predicación sencilla. La predicación sencilla requiere que el predicador renuncie a la sabiduría y las ambiciones carnales del hombre. La predicación sencilla requiere que el predicador resuelva fielmente declarar la palabra de Dios y la fe descansa enteramente en el testimonio de Dios como verdadero y digno de confianza. La predicación sencilla tiene como fin informar a la mente acerca de Jesucristo y de Él crucificado. Y ese es precisamente el gran objeto de la fe salvadora y la única confianza del creyente. Y sigue diciendo Vicky: la predicación tiene como objetivo convencer a la conciencia ante Dios, y la fe surge de una conciencia herida que busca la curación por la sangre de Cristo, para que el pecador encuentre paz en la presencia de un Dios justo, cuya justicia es satisfecha de una vez por todas por la obra consumada de Cristo. ¡Cuán sabio fue que nuestro Dios escogiera la predicación como su medio principal para ejercer el poder espiritual para la fe!, señala Vicky. Ahora yo sé que en medio de las iglesias locales, muy seguramente al escuchar esto habrá aquellos que en su corazón menosprecian la iglesia local y entonces refutarán: entonces solo por la predicación desde el púlpito de una iglesia es que alguien llega a la fe. ¿No puede ser a través de que un hermano se acerque y le exponga la palabra? La respuesta es claro que sí. Por eso la confesión de fe ha sido explícita en señalar: es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra, no exclusivamente. Pero los editores de nuestras confesiones de fe enfatizaban que era desde el púlpito de la iglesia local donde ordinariamente Dios creaba la fe de sus escogidos, hermanos. Jane Renihan así lo expresa: se debe notar que el lugar habitual en el que se dispensa la gracia es la adoración reunida de la iglesia. Esto no es para restringir los propósitos divinos, ni para excluir la posibilidad de que el Espíritu pueda obrar a través de otros métodos, como durante la lectura privada de la Escritura. Es simplemente decir que y me encanta esta expresión de Renihan, así deberíamos venir todos los miércoles y domingos en el día del Señor a la iglesia. Es simplemente decir que una expectativa de la obra del Espíritu en la predicación de la palabra en adoración debe estar presente cada vez que se reúne una iglesia cristiana, y que la congregación reunida es el lugar donde se encuentra la gracia. La iglesia local es la fuerza que quiere exponerse en este párrafo 1 al señalar que ordinariamente se crea la fe a través del ministerio de la palabra. Hermanos, la convicción de lo vital de la iglesia local para llegar a la fe y crecer en ella se ve en la resolución a una pregunta hipotética que hace el bautista particular del siglo XVII, Henry Jesse. Voy a leerlo, estén atentos. Si 2 o 3 o más santos, esta es la pregunta hipotética.
Si 2 o 3 o más santos, no siendo bautizados, por alguna providencia se juntaran en alguna isla o en alguna otra parte del mundo, donde ejerciendo su talento y más se convierten al Señor otros, y desean saber entonces qué camino tomar para disfrutar del bautismo u otras ordenanzas, ¿qué consejo le darías en tal caso? Están allí, han hecho la labor de predicar el evangelio, otros se han convertido, ¿qué deben hacer? Deben empezar entonces a celebrar la cena del Señor, a bautizar, eso es lo que deben hacer. Jesse responde este cuestionamiento así. Primero, estas personas deben creer a través de las Escrituras que el Señor será una luz para ellos. Segundo, basado en la promesa que donde están 2 o 3 reunidos, el Padre los oirá, deben orar esperando que el Señor responda a su oración. Tercero, deben creer que si están reunidos en el nombre de Cristo, Él estará en medio de ellos. Y finalmente, deben pactar juntos formando una iglesia local. Y dice, entonces podrán disfrutar de un bautismo con agua, así como de todas las demás ordenanzas. ¿Qué es lo que se quiere señalar a través de esta pregunta hipotética? Y la respuesta, la importancia de la iglesia local que tenía y que debe tener para todo creyente. Jane Renihan, en torno a esto que señalaba Jesse, responde o dice: la respuesta adecuada a la consulta es refrescantemente simple y se expresa en base a un principio más que a una necesidad. Cuando se encuentren en tal circunstancia, los creyentes no deben seguir adelante y realizar la ordenanza tal como está, sino más bien establecer una iglesia, por pequeña que sea, para que puedan observar los mandamientos de Cristo. El propio Jesse estaba bien entendido. Objeciones como el ejemplo de la isla, por inverosímiles que sean, no socavan las normas bíblicas. En lugar de usarlos como una excusa para eludir, destripar o ignorar los mandatos del Señor, deberían enviar a las personas de regreso al principio subyacente, haciéndose la pregunta: ¿cómo podemos implementar esto para practicar aquello? Hermanos, el valor de la iglesia local siempre estaba presente en la mente de nuestros confesores, y esto se ve plasmado en este párrafo 1 cuando habla acerca del origen de la fe salvadora. Ahora, la confesión no solo señala que la palabra predicada producía el comienzo de la fe, sino que, considerada la palabra junto con otros medios designados por el Señor, expone cómo la fe se nutre, se sostiene y aumenta. La segunda parte de la confesión dice: es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra, por medio de la cual también, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios establecidos por Dios, es aumentada y fortalecida. Ahora, quiero que noten lo siguiente de esta segunda parte del párrafo. La palabra del Señor vuelve a ser considerada primariamente. Dice, por medio de la cual también, primero la palabra del Señor. Después señala las ordenanzas, bautismo y cena del Señor. Vincula la oración y después especifica otros medios que establecidos por Dios, no que surjan de un corazón enamorado por Dios. Yo siento que se debe hacer lo siguiente en medio de la iglesia para que la fe crezca. No. La Escritura y la historia de la redención nos ha enseñado que nos debemos acercar a Dios como Dios establece que nos debemos acercar. Por eso nuestra confesión es muy puntual en limitarse a realizar solo lo que Dios ha señalado. Esta expresión no está ni en Westminster ni en Saboya. El celo del bautista, solo lo que Dios ha determinado. ¿Y cuáles son esos otros medios establecidos por Dios? Bueno, cuando lleguemos al capítulo 22 acerca de la adoración religiosa y del día de reposo, vamos a ahondar en ellos. En ese capítulo 22, en el párrafo 5, se lee lo siguiente: la lectura de las Escrituras, la predicación y el oír la palabra de Dios, la enseñanza y amonestación de unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantar con acción de gracias en nuestro corazón al Señor, así como la administración del bautismo y la cena del Señor, son todos
partes de la adoración religiosa a Dios que deben realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y acciones de gracias en ocasiones especiales deben usarse de una manera santa y religiosa. Así que ahondaremos cuando lleguemos al capítulo 22. Así que, hermanos, este primer párrafo se ha enfocado en señalar el origen de la fe salvadora, su agente divino y los instrumentos que Dios utiliza para realizarlo. Y quiero finalizar esta exposición de este primer párrafo con estas palabras de John Owen, que expone lo siguiente, expone la responsabilidad que tenemos como creyentes, nosotros que hemos recibido ese don de la gracia de Dios de tener fe en Cristo. Ahora, para desarrollar nuestra fe, para fortalecerla, tenemos que tomar estos medios dados por el Señor para fortalecer nuestra fe. Owen dice: todo creyente puede, en el debido uso de los medios designados por Dios para este fin, alcanzar tal plena seguridad de entendimiento en la verdad que es suficiente para dirigir en la vida de Dios, para librarlo de los peligros de la ignorancia, la oscuridad y el error, y conducirlo a la bienaventuranza. Ningún hombre es autoenseñado por sí mismo en las cosas sagradas. Tampoco puede hombre alguno tener peor maestro si solo en él confía. El uso diligente de todos los medios externos designados por Dios para este fin nos hace sabios para la salvación. Entre ellos, el ministerio de la iglesia tiene el primer y principal lugar. Y sigue diciendo Owen, y con esto finalizo. Los hombres no son tan vanidosos como para esperar habilidad y comprensión en el misterio de un arte u oficio secular, sin el uso diligente de aquellos medios por los cuales puede alcanzarlo. Y supondremos que podemos estar provistos de habilidad y sabiduría espiritual en este misterio sagrado sin diligencia en el uso de los medios designados por Dios para alcanzarlos. Orad pues con Moisés para que Dios os muestre esta su gloria. Orad con el apóstol para que los ojos de vuestro entendimiento se iluminen para contemplarlo. Oren para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y finaliza con esto que no está en pantalla. Llenad vuestras mentes con pensamientos espirituales acerca de ellos. Las almas perezosas jamás obtienen una vista de esta gloria. El león en el camino los disuade de intentarlo. Siendo carnales, aborrecen toda diligencia en el uso de medios espirituales, tales como la oración y la meditación en cosas que les resultan incómodas, desagradables y difíciles, termina señalando Owen. Así que la confesión, al exponer en el párrafo 1 el origen divino, pero también los medios con los cuales nuestra fe nace, pero se fortalece y se desarrolla, también exponen la parte aplicativa de tomar estos medios gloriosos del Señor y con una avidez como la que trata de influir Owen, utilizarlos para crecer en esa confianza, en esa convicción en torno a nuestro precioso Salvador.